saber las cosas es distinta a llevarlas a la práctica. Eso es lo que le estaba pasando a este maestro de la ley. Él llegó para probar a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo lleva a que él mismo se responda. Él mismo iba a responder a su pregunta. ¿Qué has leído en la Biblia? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué dice la Escritura? ¿Tú has leído la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? El maestro de la ley le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien, bien has dicho. Haz esto y vivirás. Pero el maestro de la ley no se queda conforme con eso. Es decir, el maestro de la ley, acuérdense que el texto nos mencionaba que había llegado para probar a Jesús, para entrampar a Jesús. Y entonces el maestro de la ley, al darse cuenta de que él sabía la respuesta y sabía mucho sobre la escritura, le hace otra pregunta para entrampar a Jesús. Y él le dice: ¿quién es mi prójimo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el maestro le dice: oye, pero ¿quién es mi prójimo? Pregunta muy interesante. ¿Quién es mi prójimo? Jesús otra vez no le responde la pregunta. Jesús no le responde la pregunta. Miren lo interesante. Jesús no le responde la pregunta. No le responde la pregunta. Le cuenta una ilustración para que él pueda responderse a sí mismo. Dice nuestra lección, antes de contarles parte de la historia, dice nuestra lección: dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema hace 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. Entonces Jesús va a responder: ¿y quién es mi prójimo? La historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le contó la historia de un hombre que descendía de Jericó a Jerusalén. Pero en el camino a este hombre lo hirieron, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron mal herido. Lo dejaron herido allí, tendido, casi muerto. Y entonces dice la escritura que pasó un sacerdote cerca de él y solo lo miró, lo rodeó y avanzó. Pero el hombre está allí tirado, está herido, necesita ayuda. Pasa el sacerdote y sencillamente no hace nada por él. Entonces, dice la escritura que viene avanzando ahora por el mismo camino un levita. Y el levita sí ve que también, al igual que el sacerdote, este hombre está herido, está sufriendo y necesita su ayuda. Pero sencillamente, avanza por el camino sin detenerse. Un sacerdote y un levita. Avanza sin detenerse. Pero de pronto viene un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Lo más seguro es que el herido debió haber sido un judío. Entonces, los samaritanos y los judíos no se llevaban, no se hablaban, no se pedían favores.
Cuando un judío veía, observaba que un samaritano se iba a cruzar por el mismo camino, él evitaba al máximo encontrarse con un judío. O sea, de verdad que eran exagerados los judíos. Eran terriblemente exagerados los judíos. Entonces el samaritano viene con su bestia de carga y entonces observa al herido. Se da cuenta que necesita su ayuda. Se da cuenta que requiere atención. Entonces el samaritano detiene su viaje, detiene a la bestia de carga, se arrodilla sobre el herido, le venda sus heridas, coloca aceite y vino sobre sus heridas, lo coloca sobre su bestia y lo lleva para que le den atención médica. Lo lleva para que lo cuiden, para que lo vigilen, para que le ayuden a su recuperación. Entonces, el hombre que lo recibe en el mesón, como dice la escritura, en el lugar donde le van a atender, donde le van a cuidar, allí va a ser bien atendido, bien recibido. Entonces el samaritano, al despedirse, dice la escritura que le dice al dueño del lugar donde van a atender a su amigo, el que ahora es su amigo, el hombre herido. Le dice, mira, ¿sabes qué? Dice la escritura, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira qué frase tan linda, qué frase tan interesante. Le dice, cuídamelo. O sea, saca 2 denarios y le da lo equivalente a 2 días de salario. Le da lo equivalente a 2 días de salario. Cuídamelo, protégelo. Ah, pero si tú gastas de más en él, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Qué historia tan interesante, qué historia tan linda. Pero la historia no termina allí. Entonces Jesús le dice al maestro de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el maestro de la ley dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué interesante, qué interesante. Otra vez Jesús no le responde la pregunta, él mismo se responde a su cuestionamiento. Nuestra lección plantea lo siguiente, dice nuestra lección, hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto. ¿Hicimos lo posible para ayudarlos? ¿Hicimos lo posible para ayudarlos? Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros. Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando quién de los 3 era realmente el prójimo de la persona que necesitaba ayuda. Y miren qué dice el libro El deseado de todas las gentes.
Aquí está parte de nuestra reflexión. Dice así, la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. El prójimo no es el que es de nuestra iglesia, no es el que es de nuestra iglesia, no es el que es de nuestra misma nación, no. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda persona que necesite nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es toda aquella persona que necesita una ayuda. Pero nuestro prójimo es toda persona que ha sido maltratada por Satanás. Nuestro prójimo es aquella persona que ha sido destruida por Satanás. Satanás ha dejado a muchas personas heridas, sangrando, lastimadas. Mi familia, esos son nuestros prójimos que requieren nuestra ayuda. Esos son los prójimos que requieren nuestra ayuda. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros por nuestro prójimo? ¿Qué vamos a hacer nosotros por nuestro prójimo? ¿Nos quedaremos cruzados de brazos? ¿Nos quedaremos cruzados de brazos viendo cómo la persona está herida, está lastimada? ¿Usted qué opina? ¿Qué vamos a hacer? Que Dios te ayude, que Dios me ayude para ayudar a esa persona que está sufriendo, que está pasando un mal día, que necesita de nosotros. Que Dios nos ayude para que juntos podamos ser de bendición para otras personas. Insisto, tu prójimo es toda aquella persona que requiere de ti, que requiere una palabra de ánimo, que requiere una oración, que requiere, oh familia, que tú le envíes un mensaje de esperanza, que requiere que tú le escribas. No te rindas, aún hay esperanza. No te rindas. No te rindas. Nuestro prójimo es toda aquella persona que requiere que tú le des una palabra de ánimo. ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser de bendición para otras personas? ¿Cuántos esta mañana quisieran colocar allí en el chat, Señor, ayúdame a ser de bendición para las personas que sufren, que lloran? Vaya, hay muchas personas que requieren nuestra ayuda. Hay muchas personas que requieren de ti. Hay muchas personas que requieren una palabra de ánimo. Tú eres esa persona. Tú eres esa persona que requiere, que puede ser de gran bendición, de mucho beneficio para los que sufren, para los que lloran. El Señor te eligió a ti para sanar las heridas. El Señor te eligió a ti para sanar las heridas. Señor, reconocemos esta mañana que hemos sido indiferentes al sufrimiento de otras personas, demasiado indiferentes. Los vemos que lloran, que sufren, vemos personas que necesitan de ti, necesitan una palabra de ánimo y nosotros no hemos dicho nada. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser de bendición para otras personas. Ayúdanos a ser de bendición para otras personas. Ayúdanos a ser de bendición para otras personas. Que así sea, Padre Celestial. Que podamos ser de bendición, ayudar, salvar, rescatar a las personas que requieren de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, que Dios los bendiga en este día de actividades. Seamos de bendición para otros seres humanos. Un saludo para cada uno de ustedes, Elvira, Yolanda,
Martina, Margarita, Yareli, Rosemary. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense, cuídense mucho. Nos veremos el día de mañana, si Dios así lo permite. Arminda, que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.